Buenos días, profesor. Bueno, a continuación vamos a explicar el diagrama proporcionado, ¿no? Que es un circuito de mando o control para la inversión de giro de un motor trifásico que interactúa con un circuito de fuerza o potencia. El funcionamiento del circuito de mando opera con un voltaje de control posiblemente monofásico tomado de una de las fases con un transformador que los muestra asumiendo un sistema de control común. Su principal función es energizar las bobinas de los contactores KM1 y el KM2 para controlar el sentido del giro del motor y proveer señalización y protección. Con respecto a su alimentación, la energía para el circuito de mando se toma de la línea L1, L2, L3 como muestra el diagrama. Eh, un disyuntor o interruptor magnetotérmico, que es el Q en D1, protege el circuito de mando contra sobrecargas o cortocircuitos. El neutro, parada de emergencia o N, y la tierra, que es la PE, son puntos de referencia y seguridad que tiene el diagrama. Los contactos de protección y parada es el RT1 en contactos de 95 y 96 es el contacto normalmente cerrado del relé térmico del motor. Si un motor sufre una sobrecarga, el relé térmico se dispara, el contacto 95 y 96 se abre y se desenergiza el circuito de mando, deteniendo el motor automáticamente, ¿no? Es una protección importante que tiene este sistema. Con respecto al stop, es un pulsador de parada normalmente cerrado. Al presionarlo interrumpe el flujo de corriente y detiene el motor independientemente del giro de este, ¿no? Puede ser horario o antihorario, igual lo detiene. Con el circuito de arranque, el giro pues son dos, ¿no? Horario y antihorario. El circuito está diseñado para permitir que un solo de los contactores KM1 o KM2 esté funcionando a la vez, ¿no? No pueden estar los dos. En el arranque sentido horario se presiona el pulsador de arranque ST-H, que tiene como contactos el 13 y el 14, que es normalmente abierto. La corriente va a fluir a través de RT1, que es 95-96, va a seguir stop 11-12, STH 13-14, contacto de enclavamiento KM2 y finalmente a la bobina KM1. La bobina KM1 se energiza cerrando sus contactos en el circuito de fuerzas para arrancar el motor en sentido horario. Enclavamiento y mantenimiento eléctrico. El enclavamiento eléctrico, los contactos KM2 están normalmente cerrados en la rama de KM1. Si KM2 estuviera activado, sus contactos 21, 22 se abrirían impidiendo que la bobina KM1 se energice. A esto se le conoce como enclavamiento eléctrico. Después, con respecto a mantenimiento, al energizarse KM1, su contacto auxiliar NA KM1 en 13-14 se cierra. Esto crea un camino de corriente alternativo para la bobina punteando el pulsador STH. Al soltar STH, la corriente sigue fluyendo por el contacto de KM1 13-14 de mantenimiento de la bobina energizada y el motor en marcha. Con respecto al arranque en sentido antihorario, el funcionamiento es simétrico al giro horario. Se presiona el pulsador de arranque STH en contactos también 13-14, igual que el anterior. La corriente fluye a través del contacto de enclavamiento KM1 y finalmente a la bobina KM2. La bobina KM2, igual que en la KM1, se va a energizar invirtiendo la orden del circuito de fuerza para hacer girar el motor en el sentido opuesto, antihorario en este caso. El contacto auxiliar NA KM2 13-14 se cierra manteniendo la bobina KM2 energizada. Eso es como una memoria. El contacto NC-KM1 21-22 se enclavará eléctricamente al circuito impidiendo la activación de KM2 y KM1 si ya estuviera activo.
Bueno, en resumen, profesor, este es un circuito de inversión de giro con enclavamiento eléctrico, protección térmica y señalización, ¿no? Con respecto a la señalización, profesor, el circuito incluye lámparas de señalización, ¿no? Que son la H1, H2 y H9, ¿no? El H1 se enciende cuando la bobina de KM1 está energizada, o sea, está girando en sentido horario. Y el H2 se enciende cuando la bobina está energizada en KM2 en sentido antihorario. Y el H9 controlado por RT, el relay en 97-98, está normalmente abierto. Si el relé térmico se dispara por una sobrecarga o un cortocircuito, el contacto se cierra. Entonces, esto detiene totalmente el sistema, ¿no? Y se energiza y se prende, pues, ¿no? HN o el disparador térmico. Bien, profesor, esa ha sido la explicación con respecto al motor trifásico, al sistema de mando. Muchas gracias, profesor.